Bueno chicos, siguiendo con la unidad 1 de normativa legal vigente, bueno, en este caso vamos a hablar de la clase 3 de otra ley muy importante que dio pie y ya cambió en realidad el sistema de riesgos laborales de la República Argentina, que fue la ley 24.557, que fue la ley de riesgo de trabajo, sancionada en el año 96. Como yo le decía la clase anterior, en el año 96 fue un año muy importante para la disciplina porque se sancionaron, por ejemplo, el decreto 1338 que veíamos de servicios de higiene y seguridad y medicina laboral, que veíamos la clase pasada. Se sancionó el decreto 911 del mismo año, obviamente, de industria de la construcción, es decir, seguridad en la construcción. Y también se sancionó esta ley, que es la que vamos a ver ahora, que es la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué digo que es importante? Porque en ese año y fundamentalmente en esa década existía en Argentina, como en otros lugares, la famosa industria del juicio. ¿Qué es lo que era esto? Un trabajador tenía un accidente en una empresa, no tenía un resarcimiento por sus gastos, por sus prestaciones médicas, es decir, en especie, o por sus prestaciones dinerarias, es decir, no percibir los jornales que no podían trabajar aquellas personas accidentadas por su lógica recuperación o rehabilitación. Y bueno, los trabajadores obviamente iniciaban acciones judiciales contra las empresas y las empresas terminaban pagando cifras millonarias que obligaban a quebrar, es decir, a, a interrumpir sus actividades, económicamente cerraban, digamos, y los otros trabajadores que estaban en esa empresa se quedaban sin trabajo. Esto generaba muchos conflictos y obviamente el gobierno, el Estado tenía que actuar y hacer algún sistema nuevo que contemple este problema y lo resuelva. En ese momento el ministro de Caballo de nuestro país, era Domingo Cavallo, adoptó el sistema que se estaba desarrollando en Francia, que era que una empresa privada se iba a hacer cargo de ese accidente o ese resarcimiento. Y bueno, es aquí donde la ley de riesgo de trabajo contempla lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo, es decir, nacen las ART. Nos vamos a quedar con eso, nacen las ART, pero es importante repasar otra cuestión que establece esta normativa. La normativa en sí establece, en ese momento, anteriormente a esa ley, la autoridad competente era el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. A partir de ahora, el que va a regular la actividad como autoridad de aplicación es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, la SRT. Esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque la SRT es el organismo del Estado Nacional que regula la actividad, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lógicamente, por su estructura, al no poder llegar por su fiscalización y control de las provincias, como nosotros vivimos en una república federal, cada organismo tiene su jurisdicción propia, cada provincia, con presupuestos mínimos, es decir, con cumplimientos mínimos de las leyes nacionales, que pueden ser más rigurosos, pero nunca menos rigurosos. Bien, entonces, a través de los convenios entre los ministerios de trabajo de las provincias, la superintendencia regula la actividad a través de esta ley a partir de ahora. Y tiene dos funciones principales. Primero, controlar a las ART que realmente cumplen sus funciones, que ya las vamos a repasar. Y por otro lado, la función principal es controlar a las empresas a través de sus inspectores. Es decir, en este caso, por medio de las provincias, a través de los ministerios de trabajo de cada provincia o cada jurisdicción. Bien. Es decir, que ahora se crea la superintendencia que va a controlar a las ART y va a controlar a las empresas. ¿Para qué? Para que cumplan el decreto 351 del año 79 que habíamos repasado en la clase número 1, que eran todos los capítulos que nosotros veíamos, que es básicamente lo que vamos a ver en la materia. Lo que es importante saber o tener en cuenta, por así decirlo, es que la empresa debe contratar una ART, cumplir con el decreto y toda la normativa de higiene y seguridad para cuidar a sus trabajadores, y la superintendencia va a controlar que
cada parte haga su parte, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, la ART tiene diferentes funciones que no es solamente cubrir el accidente en cuanto a su prestación dineraria, es decir, los días laborales que no trabaja, es decir, la ART le paga al trabajador a partir del día 11 de baja en adelante. Supongamos que un trabajador está de baja 20 días por un accidente, bueno, los 10 primeros días lo va a pagar la prestación dineraria la empresa y los otros 10 días, a partir del día 11 hasta el 20, lo va a pagar, en este caso, la ART. Es importante tener en cuenta una cosa. Las otras funciones que tiene la ART son muy similares a las de un servicio de higiene y seguridad. La ART tiene que asesorar y capacitar a los trabajadores de la empresa que fue contratada, tiene que colocar cartelería sobre peligros y sobre riesgos en los puestos de trabajo, tiene que asesorar a los empresarios en materia de riesgo de trabajo y verificar cuáles son los peligros y las medidas preventivas, y tiene que visitar periódicamente a las empresas de acuerdo al tamaño y a la periodicidad que requiere. Es decir, mientras más grande sea la empresa, la RT deberá ir más seguido. Bien. O sea que no es solamente la cobertura del accidente o la enfermedad profesional en este caso, sino, es decir, la prestación en especie, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que un trabajador sufre una caída y sufre una fractura en una pierna. A partir del día 10, la RT le va a pagar el día que no trabaja, pero eso se llama prestación dineraria, pero también va a pagar la prestación en especie, que se llama, que será la ambulancia, la rehabilitación, la prótesis, los elementos que necesite para, por ejemplo, unas muletas o una férula o lo que sea, que tenga que ver con el ámbito médico. Bien, es decir que la RT tiene muchas funciones. Lo que pasa es que muchas veces solamente nos quedamos con que la RT tiene solamente la cobertura del accidente o la enfermedad y no. O sea, también, obviamente, está, tiene otras funciones básicas. Y obviamente la función de la empresa es cumplir el decreto, contratar una RT y bueno, y obviamente ante una inspección deberá exhibir, en el caso que le corresponda, el legajo técnico, que lo hará el licenciado en higiene y seguridad o el servicio de higiene y seguridad, y exhibirá la documentación de la RT para que esté todo como corresponde. Cabe aclarar que un trabajador en negro, es decir, que no está registrado, es un trabajador que no tiene RT y por ende ante un accidente de trabajo no va a tener una cobertura. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hablamos siempre de personas, digamos, que estén dentro del sistema laboral. Bien, eso sería entonces la normativa de la ley 24.557 de riesgo de trabajo.